Queremos encontrar el límite de la secuencia dada por una sub n. Determinamos el límite de una secuencia de la misma manera que determinamos el límite al infinito de una función, lo que significa el límite de la secuencia es igual al límite cuando n se acerca al infinito de 2n al segundo tiempo elevado a la potencia de 2n negativos. Sin embargo, al determinar un límite en el infinito, a menudo es útil tener la función en forma de fracción. Así que ahora tenemos un denominador de 1. Pero si nos movemos elevado a la potencia de 2n negativos hacia abajo al denominador, esto cambiará el signo del exponente, lo que significa que este límite es igual al límite cuando n se acerca al infinito de 2n cuadrados divididos por elevado a la potencia de 2 positivos n. Ahora que tenemos la función en forma de fracción, veamos qué sucede con el valor del numerador y el denominador a medida que n se acerca al infinito. Bueno, mirando solo el numerador, a medida que n se acerca al infinito, 2 veces n cuadrado se hará más y más grande y se acercará al infinito. Y ahora mirando el denominador, cuando n se acerca al infinito, elevado a la potencia de 2n también se hará más y más grande, y aumentará sin límite y se acercará al infinito positivo. Entonces, debido a que este límite tiene la forma de un infinito sobre el infinito, esto se llama una forma indeterminada. Y por lo tanto, podemos aplicar la regla del L'Hopital para ayudarnos a determinar el límite. Entonces, mirando nuestras notas a continuación para su revisión, la regla del L'Hopital establece que, si el límite está en una de estas formas indeterminadas, el límite cuando x se aproxima a c del cociente de las dos funciones es igual al límite cuando x se aproxima a c del cociente de las derivadas de las dos funciones, lo que significa que este límite es igual al límite cuando n se acerca al infinito de. En el numerador, tendríamos la derivada de 2n al cuadrado con respecto a n, que sería 4n. En el denominador, tendríamos la derivada de elevada a la potencia de 2n, lo que requiere la regla de la cadena. La derivada se eleva a la potencia de 2n veces la derivada de 2n, que es 2. Entonces, la derivada es igual a e elevada a la potencia de 2n veces 2 o 2e elevada a la potencia de 2n. Recuerda la fórmula derivada. La derivada con respecto a x, d a la u es igual a e a la u veces u'. Entonces, debido a que el exponente es 2n, tenemos que aplicar la regla de la cadena donde u' es 2. Y ahora veamos qué sucede con el valor del numerador y el denominador a medida que n se acerca al infinito. Bueno, a medida que n se acerca al infinito, 4n todavía se acerca al infinito y, por lo tanto, se eleva a la potencia de 2n. Entonces esto todavía está en la forma indeterminada de infinito sobre infinito y por lo tanto, podemos aplicar la regla del L'Hopital nuevamente. Entonces esto es igual al límite cuando n se acerca al infinito de. En el numerador tenemos la derivada de 4n que debería ser 4. En el denominador, tenemos la derivada de 12 a las 2n con respecto a n. Nuevamente, esto requiere la regla de la cadena. Sería 2 veces e para las 2n veces 2 o 4e para las 2n. De esta forma, observe cómo el numerador es solo la constante 4, por lo que ya no se ve afectado por n. Pero el denominador seguirá creciendo y acercándose al infinito positivo. Entonces, mirando esta fracción como un todo, debido a que el numerador permanece 4, y el denominador aumenta sin límite o se hace más y más grande, la fracción se vuelve cada vez más pequeña y se acerca a 0. Entonces, debido a que el límite de la secuencia es igual a 0, podemos decir que un sub n converge a 0. Lo que significa que a medida que generamos más y más términos de la secuencia usando la fórmula, el valor de los términos se acercará a 0. Y verifiquemos esto mirando el gráfico de la secuencia. Así que aquí está el gráfico de la secuencia de un sub n donde n está a lo largo del eje horizontal y un sub n, el valor del término, está a lo largo del eje vertical. Podemos ver muy fácilmente a medida que generamos más y más términos, el valor de los términos se acerca a 0, y verifica que un sub converge a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.